el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. También los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. ¿Qué hacer cuando un hijo se enferma? ¿A quién acudir cuando un hijo está perturbado? El diablo lo está molestando. Tiene un vicio, tiene un pecado. Este evangelio nos lo va a enseñar. Atento los padres que tienen hijos en depresión, en angustias, en vicio, en droga, en prostitución, en alcohol. Atentos. San Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30 va a enseñar a los padres qué hacer cuando tienen a sus hijos enfermos. Y al final de este evangelio les invito a todos para que hagamos una oración por los hijos. En este evangelio vamos a predicar y al final vamos a orar por los hijos. Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le daré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Todos: por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Nuestros padres se unieron con paganos
y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Por tu favor, Señor, acuérdate de mí. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu favor, Señor, acuérdate de mí. Aleluya, aleluya. Acepten dócilmente la palabra de Dios que ha sido sembrada en ustedes y que es capaz de salvarlos. Santiago capítulo 1, versículo 21. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda y vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder meditar su palabra, de poder tener fe como aquella mujer, de poder creer más en Dios. Que nos ayude en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad
y que ejerza su acción. Y nosotros los creyentes, amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos al Evangelio del día, el Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes, mis hermanos. En este día vamos a meditar hoy jueves 10 del mes de febrero. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 24. Repito, San Marcos, capítulo 7, versículo 24. En el Evangelio de hoy vamos a observar a una mujer desesperada, mira. A una mujer preocupada, a una madre, mejor dicho, a una madre angustiada, triste, a una madre que necesita la ayuda de Jesús, a una madre que no le importa que fuera sirio o fenicia, a una madre que no le importa que era pagana, a una madre que no le importa su condición ante el judío o la forma en que el judío lo miraba, porque el judío, Jesús era judío, el pueblo de Israel tenía a los pueblos de alrededor como paganos. Y a la gente de Ciro Fenicia le decían perros, los trataban mal, eran despectivos, eran feos con ellos, porque el judío no quería contaminarse de sus costumbres. El judío no quería contaminarse de sus creencias, porque ellos adoraban otros dioses, porque ellos tenían prácticas que el Dios del cielo les había prohibido. Entonces el judío estaba centrado en los caminos de Dios, en los 10 mandamientos del Éxodo capítulo 20. Los judíos estaban centrados en cumplir como Dios había mandado la ley, y los pueblos que vivían alrededor no querían hacer lo que Dios mandaba. Entonces no le quedaba otra al judío de decir yo me aparto. El judío tenía una mentalidad más radical que nosotros. Nosotros vemos a personas andando en vicios, en pecados, no nos alejamos. Es más, nos vamos con ellos para caer en los mismos pecados y en los mismos vicios. El judío no era así. El judío había aprendido que Dios le daba normas y que dentro de las normas ellos no podían contaminarse. Es más, la persona que se contaminaba, la persona que se iba en estos caminos era expulsado de la comunidad judía, era expulsado del pueblo de Israel. Y si usted, por ejemplo, mira el libro de los Reyes, capítulo 11, en el versículo 4 al 13, cómo Salomón, por casarse, por buscar a una mujer de estas, pagana, pues se va detrás de otros dioses. Usted puede leerlo para profundizar. El libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4. El rey Salomón se encontró una mujer pagana, y al encontrarse una mujer pagana, ella lo desviaron a otro camino, a otros dioses. Y Dios pues castigó a la descendencia de Salomón y dividió el reino. Uno se lo dio una parte a Jeroboam y otra a Roboam por esta actitud. Cuando esta mujer se acerca a Jesús y quiere pedirle un favor a Jesús, nos relata el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 24. San Marcos nos muestra cómo Jesús era judío. Y cuando esta mujer pagana, sirofenicia, se acerca a decirle, Señor, mi hija está enferma, Jesús le dice, no. Le dice, no. Le dice, no. Pero mi hija está enferma, tiene un espíritu. No. Y Jesús lo dice con estas palabras. No es justo quitar el pan de la mesa
para darlo a los perros, a los perritos. Es decir, yo vine por la salvación de los judíos. Yo no vine por la salvación de los paganos. Es decir, a mí me interesan los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los hijos de la promesa, los hijos de la alianza, los que están circuncidados, los que tienen el decálogo, los que están cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, los que tienen la tribu de Leví, los que tienen el templo, los que adoran a Dios, el pueblo que Dios escogió. Por ello vine. Jesús es claro y San Marcos expresa que Jesús se opone a ayudar a los paganos. Y podríamos quedarnos aquí y decir, Jesús sí es malo. Jesús no quiso ayudar a una persona. El autor sagrado no quiere mostrarnos una negatividad de Jesús, oiga. El autor sagrado no quiere mostrarnos que Jesús no ayudó a la mujer, no. El autor sagrado, San Marcos, capítulo 7, versículo 24, nos quiere mostrar, quiere que ustedes y yo observemos que a pesar de que Jesús había dicho no, que a pesar de que el judío era trancado, del que el judío no quería mezclarse con pueblos paganos, el corazón de Cristo es un corazón que se conmueve ante una petición. El corazón de Cristo es un corazón que se conmueve ante la miseria, ante la pobreza, ante la necesidad del ser humano. San Marcos nos quiere mostrar que el corazón de Cristo responde a las peticiones hechas. La mujer responde, dice, también los perritos se comen las migajas, lo que los niños tiran debajo de la mesa, lo que los niños botan debajo de la mesa, lo que a los niños se les cae, eso se lo comen los perritos. Y Jesús hace el milagro. Aunque era judío, aunque habían normas, aunque habían condiciones, por encima de eso San Marcos dice que está el ser humano. Por encima de las restricciones, por encima de las necesidades, por encima de las cosas, está la persona. Y dice la palabra de Dios, también los perritos comen las migajas de sus amos. Hace que Jesús logre el milagro para aquella niña. ¿A qué nos invita hoy la palabra de Dios? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos anima? Miren, yo conozco gente que dice, no, padre, yo ya no oro. ¿Y por qué? Porque es que yo soy tan pecador, tan pecadora que eso Dios ya no me escucha. ¿No conocen a la gente que habla así? No, padre, mire, yo antes rezaba y tenía fe, pero Dios dejó de escucharme. Y entonces yo dejé de orar. ¿No han escuchado a las personas cómo hablan? No, padre, yo antes hacía oración, pero ya me aburrí, ya no le encuentro sentido a la oración. Ya no tengo esas ganas de orar como antes tenía. Porque, padre, yo antes tenía ganas de orar y era bonito como oraba. Pero ya ahorita no. Ya ahorita no oro. Ya ahorita no le pido a Dios. Ya ahorita no. Pero resulta que la necesidad de aquella mujer la llevó a hablar con Jesús. No crea que le fue fácil tampoco a la mujer, oiga. No crea que la mujer dijo, voy a hablar con Jesús sabiendo que la iba a tratar mal, que la iba a despreciar, que la iba a sacar y le iba a decir que no. No, señor. La mujer sabía que los judíos eran orgullosos, que los judíos los trataban como perros, que en el pueblo de Israel ellos no tenían cabida. Los paganos sabían que los judíos eran déspotas. Sí, lo sabían los paganos. Y por eso tenían miedo, no compaginaban. ¿Ustedes no se acuerdan una vez que Jesús fue con Santiago y Juan y fueron pasando por un lugar por allá por Samaria, por los samaritanos? Cuando los samaritanos se enteraron de que Jesús subía a Jerusalén, porque era un lugar por donde tenían que pasar,
Era un lugar por donde era más cerca llegar a Jerusalén. Cuando los judíos se enteraron que iban a Jerusalén, los samaritanos se enteraron que Jesús y sus discípulos, Santiago y Juan, iban a Jerusalén, le dijeron fuera de aquí, no lo dejaron pasar. Y se tuvieron que ir por otro camino. Entonces Santiago y Juan se llenaron de rabia, de ira, y le dijeron a Jesús, vamos a hacer bajar fuego del cielo para que queme a estos samaritanos. Y Jesús los regañó. No había entendimiento entre ellos. Ahora, esta mujer tenía una necesidad. Esta mujer de la que habla el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 24, tenía un problema. Tenía que solventar algo. Necesitaba una ayuda. Y eso hizo que a ella no le importara nada. Insultos, maltratos, desprecios, que la corrieran. ¿Qué hacer cuando un hijo se enferma? ¿Qué hacer cuando un muchacho se enferma al papá o a la mamá? ¿Qué debe hacer el papá o la mamá? Aquella mujer salió corriendo a buscar a Jesús. Y aunque parece que fue rechazada, ella insistió y sucedió el milagro. Mire, y yo quiero detenerme aquí en esta pregunta. ¿Qué hacer cuando un hijo se enferma? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el papá? ¿Qué es lo que debe hacer la mamá? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque resulta que muchos padres, cuando los hijos se les enferman, pierden la cabeza y hacen cualquier barbaridad. Y hacen cualquier locura. Por ejemplo, yo conozco padres que cuando los hijos se enferman, en vez de llevarlos al médico, al doctor, andan llevándolos a curiosos, a adivinos o a brujos, a babalaos, a santeros, a paleros. Y conozco muchos jóvenes que han sido consagrados a Satanás porque les han puesto contras, les han llevado a los brujos, les han dado a tomar despojos. Oye, lo han hecho. Padre, yo no soy. Usted no, pero yo conozco padres que cuando sus hijos se enferman y no saben qué es, los llevan a la brujería, sin ellos mismos saber los demonios que les están metiendo, los amarres, las cadenas que les están haciendo, los pactos con Satanás que les están procurando. Hay padres así. Aquella mujer de la que habla el Evangelio de hoy, llevó a su hijo enfermo, a su hija enferma, le habló de su hija enferma a Jesús. O hay padres que no necesariamente llevan a sus hijos a la brujería, pero que ellos practican la brujería y hacen pactos con Satanás, con el diablo, y le entregan a sus hijos al demonio para que los cure, para que los sane. En medio del desespero, en medio de la necesidad, en medio del problema, se enfermó un hijo, se enfermó una hija, ¿qué debe hacer? Ahí el diablo procura todas las puertas abiertas para que usted vaya y entregue a su hijo. Y muchos padres están entregando a sus hijos al demonio. ¿Y qué mal lo están haciendo? ¿Y qué falla están cometiendo? ¿Conoces alguno? Yo conozco varios. Hoy la palabra de Dios dice que los hijos no son para llevarlos a Satanás, se llevan a Cristo. Hay muchos padres que ven que su hijo se está enfermando, que su hijo tiene problemas, que tiene dificultades, en vez de llevarlo al Santísimo o ir a hacer oración ante el Santísimo, pues entonces llegan y lo llevan a un psicólogo, lo llevan a un psiquiatra, y la condición del hijo sigue igual. La condición del hijo sigue igual. En vez de llevarlo al sacerdote, la condición del hijo es la misma, no cambia. He visto padres que me han llamado y me han dicho, padre, ya no sé qué hacer, ya no encuentro solución. Ya no encuentro solución. Mi hijo lo he llevado a psicólogos, a naturistas, hasta brujos, y no sé qué hacer. Y cuando usted se pone a atender al muchacho, viene la perturbación, vienen los problemas, el muchacho que grita, el muchacho que se estremece, el muchacho que nadie lo puede sostener ni agarrar. ¿Quién lo mandó a llevarlo a la brujería?
¿Quién los mandó a llevarlo a los curiosos? Oiga, la palabra de Dios enseña que aquella mujer estaba desesperada, que aquella mujer tenía un problema con su hija enferma, pero no se puso a ir a buscar medicinas alternativas. No, Señor. La llevó donde estaba Jesús para que la sanara. Y esto debemos aprenderlo todos. Si su hijo se enferma, si su hija se enferma, ¿qué debes hacer? Vaya donde el Padre, dígale: Padre, quiero ofrecer esta misa, vamos a ofrecer esta novena por la liberación de mi hija, por la liberación de mi hijo. Lleve a ese hijo para que se confiese. Lleve a ese hijo para que hable con el sacerdote. O lleve a ese hijo ante el sagrario y vaya al Santísimo y dígale a Jesús: así como tú sanaste a la hija de la Sirofenicia, te pido para que sanes a mis hijos, para que los liberes. La palabra de Dios hoy da una enseñanza a los padres. Hay muchos padres, mire, yo conozco muchos padres que ya no saben qué hacer con sus hijos. Hay muchos padres que los hijos se les rebelaron, que los hijos se le cambiaron los cables inclusive. En vez de ser hombre ahora se convirtieron en mujer, en vez de ser mujer ahora se convirtieron en hombre. Que los hijos se están abortando, que los hijos no se han casado por la iglesia, que los hijos viven en concubinato. Hay muchos padres que a sus hijos se les rebelaron tanto que hasta les han pegado, les han golpeado. Yo conozco padres que ya no saben qué hacer, no saben cómo poder manejar, controlar a sus hijos, no saben. No saben qué hacer con su hijo que está enfermo, con su hija que está enferma y enferma por un pecado impuro. Es un hijo parrandero, es un hijo fiestero, es un hijo de esos que llega súper tarde de la noche. Es un hijo que ya no respeta nada. Es un hijo que hace lo que le viene en gana. Es un hijo rebelde, un hijo difícil. No saben qué hacer. Y hoy el Evangelio da la respuesta a esta pregunta: ¿qué hacer con los hijos? ¿Qué se debe hacer con los hijos? Usted que no sabe qué hacer con su hijo, con su hija, hoy la palabra de Dios enseña qué hacer cuando su hijo se enferme. Cuando se le enferme un hijo, bien sea del pecado, bien sea del vicio, bien sea del alcohol, bien sea de la prostitución, de las drogas, del homosexualismo, lesbianismo, de los pecados que el mundo condena. ¿Qué hacer? Presten atención a este evangelio que te puede ayudar. San Marcos capítulo 7, versículo 24. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Mire, una mujer que tenía a su hija, a su niña, poseída por un espíritu impuro. Los espíritus impuros eran considerados enfermedades. Los espíritus impuros eran considerados amarres. Los espíritus impuros eran considerados aquello que al muchacho le llegaba y no lo dejaba avanzar. Los espíritus impuros de hoy día son las drogas. Los espíritus impuros de hoy día es cuando los jóvenes caen en el alcohol, cuando los jóvenes caen en la pornografía, cuando los jóvenes caen en las violaciones, cuando los jóvenes caen en la fornicación, cuando los jóvenes caen en la masturbación. Los espíritus impuros es cuando los jóvenes se mundanizan hoy día y no quieren ir a la misa, pero andan de fiesta en fiesta, de parranda en parranda. Los espíritus impuros de hoy día son cuando los jóvenes caen en depresión, cuando los jóvenes caen en tristezas, cuando los jóvenes tienen deseos de ahorcarse, cuando los jóvenes han atentado contra su vida, cuando los jóvenes se desesperan tanto que quieren suicidarse. Esos son los espíritus impuros. Los espíritus impuros son aquellos que oprimen, deprimen, humillan tanto a los jóvenes que los jóvenes no encuentran otra salida. Los espíritus impuros se le meten a los jóvenes cuando usted los lleva donde los brujos, cuando usted los lleva a los curanderos, a los curiosos. Ay, padre, el curandero curó a mi hijo, lo sanó. Deje que usted pase su hijo el tiempo para que usted vea cuántos espíritus mal le metió.
Usted fue y le presentó el terreno barrido a los brujos para que hiciera pactos con Satanás, con su hijo, y aunque ahorita la liberó de un espíritu, de una maldad, luego le van a abrir muchísimo mal. Esos son los espíritus impuros. La mujer estaba preocupada, fue y se lanzó a los pies de Jesús y le dijo: mi hija está perturbada por espíritus impuros. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: era siria, fenicia, era pagana, y la hija tenía un demonio. ¿Cómo la ve? Jesús le dijo: no, Señor. Oigan, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perritos. No voy a hacer el milagro. Usted no es judía, usted es pagana, usted es sirio-fenicia y su hija está poseída. No, deje que los hijos coman. La comida no es para ustedes, los milagros no son para ustedes, las sanaciones no son para ustedes, es para los judíos. Y la mujer le replicó: Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas de que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda y vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido de su hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. ¿Qué hacer cuando un hijo se enferma? ¿Qué hacer cuando un hijo está poseído, está perturbado y está infectado? Pues sencillo, llevarlo a Jesús, llevarlo a la oración, llevarlo al Señor. Vamos a pedirle a Dios por los hijos. Vamos a hacer oración en este momento con este evangelio. Si usted cree en la palabra de Dios, si usted cree en esta palabra que has meditado de San Marcos, si usted cree que Dios tiene poder, que Dios puede ayudarte, te invito a orar. Te invito a orar. Antes de terminar, vamos a orar. Sobre todo vamos a orar por los padres, las madres que tienen hijos. ¿Cómo se llama ese hijo rebelde? ¿Cómo se llama esa hija grosera, altanera? Aquel que parece que está perturbado, infestado del demonio de Satanás. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Si usted quiere, cierra los ojos, lo recuerda. Si usted quiere, lo escribe en los comentarios. ¿Cómo se llama ese hijo rebelde? Pedro, Juan, Petra, Daniela, María, Julia, Sofía, Enriqueta. ¿Cómo se llama ese hijo rebelde? Dice la palabra de Dios que había una mujer sirofenicia que tenía a su hija perturbada por un espíritu impuro y fue a llevarlo a Jesús. Fue a hablarle a Jesús de ella. La mamá no llevó a su hija y se la dijo a Jesús: mira, aquí está, aquí se la traje personalmente. No. Aquella mamá fue a pedirle a Jesús por su hija. Fue a hablarle a Jesús de su hija. Vamos a hacer eso. Tú que eres padre, tú que eres madre, háblale a Jesús por tus hijos, de tus hijos. Se están portando mal, son rebeldes, se han ido detrás del alcohol, de las drogas, de la prostitución. ¿Cuál es ese espíritu inmundo que está atacando a su hijo? La droga, la masturbación, la pornografía. ¿Cuál es ese espíritu impuro? Los robos, las mentiras. ¿Cuál es ese espíritu malo que su hijo tiene? Dile a Jesús: Señor, mi hijo, mi hija está enfermo. Mi hijo, mi hija tiene un espíritu. Mi hijo y mi hija es rebelde, es grosero, es altanero. Mi hijo, mi hija es drogómano, es borracho. Mi hijo, mi hija no se identifica como hombre o mujer, es desobediente. Ayúdame, Señor. Socórreme, Señor. Hoy la palabra de Dios dice: no está bien que coman, tirarles el pan de los hijos a los perros. Pero aquella mujer respondió: también los perritos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. También me puedes dar una migajita, también me puedes ayudar en algo. Te pido, Dios omnipotente, por todos los padres que están escuchando este evangelio,
Te pido, Padre Omnipotente, por todos los padres que están meditando esta palabra, que en este momento están haciendo oración. Mira el corazón de los padres que claman hoy por sus hijos y concédele, Señor, lo que sus corazones desean, anhela, sanaciones, liberaciones para sus hijos. Dios omnipotente, te quiero pedir por todos los padres que escuchan este Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, que hoy con fe están orando por sus hijos, que hoy con fe están clamando por sus hijos. Te pido que así como del cielo has abierto las compuertas para que caiga la lluvia, que así como que has creado el cielo, la tierra y mal y cuanto contiene, hoy mira las peticiones de tus hijos. Como ministro tuyo, como ministro del Dios Altísimo, quiero suplicarte por ellos, Señor, para que le concedas lo que sus corazones necesitan, lo que hoy han pedido por sus hijos, confiados en tu palabra. Una palabra tuya bastará para que haya sanaciones. Quiero pedirte que envíes tu Santo Espíritu sobre todos los hijos que escuchan el Evangelio, sobre todos los hijos por los que estamos orando, y los liberes de cualquier atadura del demonio y del mal. En nombre de Jesucristo los declaro libres para Dios. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.